Hola Águilas, estamos en la semana número 2 del día miércoles de nuestro estudio, la importancia de la oración. Nuestra lectura el día de hoy será en el libro de Lucas capítulo 8, los versos del 40 al 42. En el libro de Lucas capítulo 8, los versos del 49 hasta el 56. También estaremos en el libro de Hechos capítulo 9, los versos del 36 al 43. Nuestro devocional estará en el libro de Hechos capítulo 9, el verso 40. Vayamos a nuestras citas. Y dice: Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: Tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: No temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentaciones por ella. Pero él dijo: No lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: Muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. En nuestras citas en el libro de Hechos dice: Había entonces en Job una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Job, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres a rogarle: No tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Job, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Job, en casa de un cierto Simón curtidor. Amén. Palabras claves: puso de rodillas, sacando a todos, oró. ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué le pasó a Tabita? ¿Qué necesitaba tener Pedro? En nuestras citas en el libro de Lucas, de nuestro estudio del día de hoy, estudiábamos sobre lo que estaba haciendo Jesús, además de predicar el Evangelio. En esta parte del capítulo observamos que hacía milagros, oraba por personas enfermas. Observamos que las personas conocían a Jesús, lo que hacía, creían en Él, tenían fe,
se acercaron porque sabían que Él podía sanarlos. Creían que si Jesucristo oraba, podía sanar a su familiar, aunque no se encontrara presente. Observamos que un principal en la sinagoga vino a Jesús porque tenía una hija única. Ella era menor y estaba muriendo. Observamos que Jairo aún no había hablado con Jesús cuando le informaron que había muerto. Observamos que Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Jesús conocía la palabra y en el poder de la palabra, y le pedía a Jairo que confiara en él. La Biblia dice: confía en el Señor de todo tu corazón. Proverbios 3:5. Jesús le exhortaba a tener fe. En Hebreos 11:1 dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. En este capítulo observamos cómo Jesús enseñaba a sus discípulos. Observamos que esta era una disciplina. Este amor que Él tenía por ellos y esta dedicación era para que ellos aprendieran más de lo que era este ministerio, el ministerio de evangelizar a las personas, que trae también con él la sanación y la restauración de las personas. Jesús les estaba no solamente evangelizando, estaba enseñándolos a orar. Y les estaba diciendo, más bien dicho, cómo hacerlo. En nuestras citas en el libro de Hechos, observamos cómo Pedro, uno de los discípulos de Jesús, hace lo que su maestro, Jesús, su Señor, le enseñó. Y esto es a confiar, a tener fe, a conocer la palabra, a orar. Observamos cómo la oración tiene poder para sostener, para transformar, para testificar que no hay nadie como Dios. Como tú puedes ver, Pedro aprendió del mejor, de Jesús. Observamos que Tabita había enfermado, como la hija de Jairo. Observamos que ella había muerto antes de que Pedro llegara y que se le diera a conocer la noticia de esto, como la hija de Jairo. También observamos que Pedro había sido capacitado por Jesús. Él había sido testigo de todos los milagros que Jesús hacía, de cómo lo hacía, de cómo personas habían sido sanadas. Él conocía la palabra, había aprendido del mejor, creía en ella, tenía fe y creía en la oración. Observamos la diligencia de Pedro. A solas se puso de rodillas y oró. Volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Pedro no dudó. Tenía la certeza de que sucedería. A solas con el Padre, oró al Padre. Se arrodilló en respeto al Padre, porque el Padre es digno de toda adoración. Y oró, pidiéndole el favor de que Tabita volviera su espíritu a su cuerpo. Y su oración tuvo poder. Tabita se levantó. Hoy el estudio me hace reflexionar en la enseñanza de Jesús. Conocemos la palabra. ¿Le conocemos más a Él, a Dios Padre? ¿En quién es? ¿Cómo es? Reflexiono en la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Reflexiono en la palabra de Dios Padre. Tiene poder para sostener.
para transformar, para testificar que no hay nadie como Él, que nos ama, que nos compró al precio más alto, dando a su Hijo Jesús. Reflexiono en Jesús, Hijo de Dios, que se entregó por nosotros, que nos mostró el camino y cómo acercarnos al trono de la gracia. Reflexiono en esta gracia y el poder de la oración. ¿En verdad le conocemos? ¿En verdad tenemos esta fe? ¿Hemos hecho la palabra nuestra? ¿Estamos teniendo este hábito? Oremos. Amado Padre Eterno, gracias por tu enseñanza hoy. Gracias por permitirnos acercar al trono de la gracia. Gracias, Padre, porque perdonas, porque permites que nos acerquemos a ti, a tu trono de gracia. Gracias, Padre, porque nos enseñas en el poder de la palabra, que solo necesitamos tener fe. Gracias porque nos invitas a confiar en ti, a buscarte y a encontrarte. Gracias, Padre, porque nos revelas este gran tesoro. Ayúdanos, Padre, a crecer en ti, a crecer en tu palabra, que nuestra comunión sea continua. Ayúdanos, Padre, para siempre recordar cómo encontrarte. Ayúdanos, Padre, a siempre recordar que la oración tiene poder. Te lo pedimos en el nombre sea de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias, Dios los bendiga. Abajo de este video pueden dejar su audio, su video o su escrito del estudio del día de hoy. Nos vemos mañana. Gracias.